con el gusto de siempre con ustedes para hoy hablar de una celebración, de una conmemoración, los 102 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar algunos datos. Primero, ¿qué es una constitución? La constitución es una ley superior, es la ley suprema de cada país. Es en sí, para decirlo en pocas palabras, es el proyecto de nación de cada país o de cada estado nacional. ¿Por qué? Porque en la Constitución se contienen los principios básicos que le dan cohesión, que le dan reconocimiento a las formas en que una sociedad nacional se une para alcanzar ciertos propósitos generales que se tienen que contemplar en esa constitución, en esa ley superior, en la ley originaria. Ahora bien, ¿qué debe contener una constitución? Pues eso, el reconocimiento a las aspiraciones, a los propósitos, a los fines que persigue una sociedad para vivir en armonía, para vivir bien, para desarrollarse y alcanzar grados importantes de desarrollo y de bienestar para sus habitantes. Ahora bien, en el caso de la Constitución nuestra, la de 1917, que se celebra ahora, es una constitución que a su vez es producto de las constituciones que anteriormente se fueron formando, se fueron conformando con las luchas que se dieron, que históricamente reconocemos por etapas. La primera, la lucha de los pueblos originarios y los mestizos y los criollos que estaban en contra de estar supeditados y estar sometidos al gobierno del Reino de España. Me refiero a la Guerra de Independencia. Esa es la primera lucha importante que se da para liberar a nuestro país, a nuestra nación, y entonces, como consecuencia de esa lucha armada de defensa de la soberanía de este país, de esta nación, que en realidad nunca ha sido una nación, ni somos hoy una sola nación, somos un conjunto de naciones, porque aquí, en este territorio, había muchas naciones. Una de ellas pues, eran los mexicas, que fueron la nación que al final, a la llegada de los invasores españoles, era la que tenía el predominio en todo lo que es el territorio en aquella época, que iba desde lo que hoy es Sinaloa hasta Nicaragua. Ese era el territorio donde tenía preeminencia, donde tenía el dominio mayor el pueblo mexica. Bueno, pero no era el único pueblo, no era la única nación que vivía este territorio. Aquí estaban los zapotecas, los mixtecos, los nahuas, los yaquis, incluso los apaches, muchas etnias y muchos grupos sociales que aún existen todavía, diezmados, marginados, sometidos, muchos, otros no tanto, pero al final pueblos que se han mantenido en la resistencia durante más de 500 años. Se da esa constitución en 1814, que toma en gran parte los principios que elabora y que da a conocer el generalísimo José María Morelos y Pavón en aquel maravilloso texto que se llaman Los Sentimientos de la Nación, que son además los sentimientos de la nación, el primer esbozo de una constitución y de una ley nacional donde se contemplan los derechos sociales. México aporta al mundo el derecho social. Pocas citas hay de este hecho maravilloso, histórico, de que es nuestro país el que aporta el derecho social al mundo. Y el primero que lo hace es el generalísimo
José María Morelos y Pavón. Después viene la guerra de resistencia y la guerra frente a los invasores, pues ya de Francia, ya de Estados Unidos, coludidos con los ingleses, coludidos con otros países y otras potencias, y que da como resultado pues la resistencia de nuestro pueblo armado, porque el ejército andaba de vacaciones cada vez que había problemas, y los que enfrentaban a los invasores, los que enfrentaron a la gran potencia de entonces Francia, fueron los que integraban ya en esa época la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional, el pueblo armado, no el ejército profesional, el pueblo armado para defender a la patria. Bueno, después, y bueno, ahí surgen pues las leyes de reforma, pero también surge la Constitución de 1857, que es la Constitución que tiene vigencia hasta 1917, cuando después de la lucha armada intensa que nos lleva al sacrificio de más de 1 millón de mexicanos y mexicanas, se alcanza el 5 de febrero de 1917, se promulga la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, vigente hasta hoy, a pesar de las 700 modificaciones, las 700 embestidas que ha resistido nuestra Constitución de los gobiernos, que en lugar de cumplir la Constitución, pretenden siempre cambiarla. En lugar de cumplir con los preceptos que le dan cohesión a esta nación y que recogen las aspiraciones de los pueblos originarios y de la población en general, esa Constitución ha sido permanentemente atacada por los gobiernos, y hoy, a pesar de todo ello, podemos decir que a 102 años de su existencia tiene todavía los elementos esenciales, los elementos fundamentales para poder seguir siendo el proyecto de nación de este país. Y me quiero referir muy fácil y muy rápidamente, hasta donde se pueda, citando algunas partes para que se vea qué es el proyecto de nación. En primer lugar, ¿qué es la democracia? La democracia, nos dice el artículo 3º, fracción segunda, inciso A, que la democracia no es solamente un régimen político o una estructura jurídica de gobierno. No, dice, la democracia es, sobre todo, un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de la vida del pueblo en lo económico, lo social y lo cultural. Fíjense qué importante ese concepto. Puede haber muchas elecciones, puede haber muchos partidos, puede haber todo lo que ustedes quieran. Si no hay ese constante mejoramiento en la vida de la población, no hay democracia. 1. Luego, el artículo 25 de la Constitución, ¿qué dice? Pues señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. ¿Qué es fortalecer el régimen democrático? Pues eso que acabamos de decir, que toda la actividad que se realice dentro de la nación sirva para que el pueblo viva mejor, para que alcance cada vez mejores niveles de desarrollo y de vida. Para eso es la rectoría del Estado y para eso es la actividad, la regulación de la actividad económica en este país. Debiera ser. Y luego, en ese mismo artículo 25, en el párrafo 4, señala que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, en ese orden de importancia. Primero el sector público, es decir, todo lo que tiene que ver con la economía del propio Estado nacional como propiedad de la nación, no del Estado, no del gobierno, de la nación, es decir, de toda la población de los mexicanos. Luego, el sector social. ¿Qué es el sector social? Pues es el sector integrado por la organización
o por los pueblos originarios y la organización de los trabajadores. Más adelante lo vamos a ver con mayor exactitud. En el párrafo séptimo de ese 25 constitucional, la ley establece, dice que la ley debe establecer los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la economía del sector social. Y ahí ya lo precisa. ¿Qué es la economía social, el sector social? Dice, los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas, las comunidades indígenas, las empresas de los trabajadores o las empresas donde los trabajadores tengan la mayoría de las acciones, la mayoría de la propiedad. Bueno, para que se vea cómo la propia Constitución da las pautas, señala los carriles por donde se tiene que avanzar para obtener el objetivo fundamental, que es la soberanía, que es la democracia, que es a que nos referimos al citar el artículo 3º, fracción segunda, inciso A. Bueno, de ahí pasamos a la propiedad, que es lo más importante. Artículo 27, desde mi punto de vista, el corazón de nuestra ley suprema. ¿Por qué? Porque en esta parte de la Constitución señala lo que le pertenece a la nación, y le pertenece prácticamente todo. Empieza diciendo que la propiedad de las tierras y de las aguas, comprendidas dentro de los límites de la nación o del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación. Fíjense ustedes, no dice que corresponde a los particulares, no dice que corresponde al gobierno, no dice que corresponde al Estado, corresponde a la nación. A la nación, entendida esta como el conjunto social, ese entramado de personas, de grupos, de pueblos que se unen, dice, sociológicamente se describe, se unen por tener afinidades por la historia, por la cultura y porque habitan el mismo territorio. Todo esto se da en México con nuestra nación y las naciones que la integran. Y entonces, y para terminar, después de señalar cuáles son todos los bienes, el petróleo, los minerales, los ríos, los mares, todo lo que le corresponde a la nación, toda la riqueza natural de este país es de la nación. Y dice el párrafo 3º del 27 constitucional. La nación tendrá en todo tiempo el derecho inalienable, es decir, que no se lo pueden privar, el derecho inalienable de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Es decir, primero el interés de todos y después el interés de unos cuantos. Claro, como no se ha respetado la Constitución, estamos viviendo el desastre que estamos viviendo. Y ahora los que han pisoteado la Constitución hasta cansarse, se reúnen en el extranjero porque quieren regresar por sus fueros a seguir dominando y a seguir deshaciendo al país y pisoteando la Constitución. Entonces, es importante y no irnos con el canto de las sirenas de quienes proponen una nueva Constitución. Las constituciones no son recetarios de cocina. Las constituciones no son leyes ordinarias. Las constituciones son leyes del pueblo. Las hace el pueblo. No las hacen los políticos profesionales, no las hacen los que se sienten iluminados, las hace el pueblo para mejorar su vida y para corregir los problemas que lo aquejan. Eso lo va a tener que decidir el pueblo, porque una constitución no es cualquier cosa, y como decía mi Santísima Madre, mi hijo, no puedes con una y quieres dos. Estos no pueden hacer que se respete una constitución y ya quieren otra. ¿Cómo no? Vamos a hacer que se respete esta constitución. Vamos a hacer que la letra y el espíritu de la constitución prevalezca, porque es la única manera que tenemos para salir
del embrollo y del problema tan gigantesco en que nos han metido los gobiernos después de Lázaro Cárdenas y sobre todo los últimos 6 gobiernos de este país. Atentos, porque la tarea es de todos, no es de una persona ni es de un gobierno, es de los mexicanos y mexicanas patriotas que queremos este país y que respetamos a todos los que vivimos aquí. Muchas gracias, hasta luego.